No, nada. Estamos de regreso en la Bitácora Antropológica número 13, en el episodio número 13, en la segunda parte, para hablar de cómo la historia nos permite hacer visibles a los que de alguna manera se encuentran al margen de la historia. Estamos platicando con Miguel Ángel Vázquez. Hay que aclarar que este Vázquez es con S. Yo siempre me peleo porque la gente me pregunta si con doble Z, por eso hago tanto énfasis en que este Vázquez es con S. La primera. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias por Muy estar de bien. regreso con nosotros. Eh, Platicábamos fuera de la grabación, si quieres compartir esta idea para comenzar con la charla de esta segunda parte. Sí, mira, al final de cuentas, en la última pregunta de la sesión anterior me quedé pensando que se trata de hacer visibles a los personajes que tradicionalmente se desconocen en la historia. Es decir, los que ejecutan espectáculos públicos, se habla poco de ellos en la historia del teatro. Y hay otros personajes como Antonio López de Santana, que son vistos desde una perspectiva oficial como los villanos, los traidores. Y entonces aquí vale la pena preguntarse desde cuándo fue traidor, desde cuándo fue considerado traidor Antonio López de Santana. Sí, O por qué, eso ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Pues, ¿quién se le ocurrió que debía ser traidor, no? sí. Usualmente cuando nosotros hablamos de Santana, y esto es un ejercicio que hago cuando estoy así frente al público, en vivo, pues, que puedo interactuar, les pregunto, ¿no? ¿Cómo calificarían ustedes a Antonio López de Santana? Y generalmente, pues, todos hablan del traidor, del vendepatrias, del corrupto, del hombre que vivió una vida disipada, que era jugador de gallos, que era mujeriego, ¿sí? Y les digo, ¿y desde cuándo fue así? No, no, pues siempre. Y resulta que Antonio López de Santana tuvo una etapa heroica. Hay un historiador eh, conocido que se llama Luis González, que habla de la historia de bronce. Y entonces él se refiere a que, por un lado, existen los grandes héroes que están en las estatuas y en los monumentos, y por otro lado están los villanos o los antihéroes. Sin embargo, hay algunos que empiezan, son héroes originalmente y con el tiempo se convierten en villanos. El caso más famoso en la historia de México, pues, es Porfirio Díaz, ¿sí? Hay otros que son héroes que mueren en la batalla o que mueren en esta etapa heroica, se convierten en mártires, ¿no? Por ejemplo, todos los insurgentes, algunos líderes revolucionarios, el propio Emiliano Zapata, Francisco Villa, los hermanos Cerdán, que no alcanzan a participar más ampliamente en la revolución. Entonces, eh, hay otra categoría de aquellos que, como Porfirio Díaz, como Agustín de Iturbide, que Iturbide consuma la independencia o es un protagonista fundamental en la independencia, pero después se convierte en emperador, lo cual va en contra de las ideas republicanas, ¿no? Uh -huh. Y Antonio López de Santana, que también participa. Santana originalmente participa en la guerra insurgente y después ya participa en la guerra en contra de los norteamericanos en 1847, pero al final de cuentas, insisto, es reconocido como el gran dictador. Sí, y Lo que digamos, se sabe, ajá, sí, dime. Santana, siendo presidente, se la rifaba en los guamazos, ¿no? O sea, el perder allá en ¿cómo se llama? En Texas, ¿cómo se llama ese lugar? Sí, el territorio del... No, pero ahí ay, en el Álamo, ¿no? O Sí, sea, la derrota del Álamo, pues él estaba ahí peleando, cabrón, ¿no? O sea, no sí, estaba acá dirigiendo desde el centro, ¿no? Él va y dice, a ver, ¿qué traen aquellos, cabrón, no?
Sí, pues mira. Efectivamente, yo creo que esto que platicamos en la otra cápsula, de la forma en que la historia sirve, digamos, el propósito o el objetivo de la historia, también hay un sentido oscuro de la historia porque tiene que ver con los contextos y quizá con el grupo hegemónico que está, este, digamos, con la ideología hegemónica, pues, ¿no? Porque te escuchaba y empecé a pensar en ejemplos que tienen que ver con esta transformación de héroe a villano, de villano a héroe, de villano a mártir, sí, de villano a mártir. Y me hiciste recordar, por ejemplo, ahora lo que pasa con Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Sí. O sea, ya hay una. Si dices, oye, pues yo, pues no es que yo crea, sino más bien, yo considero que el Che esto y esto, no, el Che mataba homosexuales, era bla, 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 bla. Digamos, ya hay una versión donde ahora el Che es interpretado como pues una persona mala, cabrón, ¿no? Como un villano. Sí, mira, por ejemplo, en el caso de la Revolución Cubana, nosotros podríamos señalar a tres casos, que son, en primer lugar, Fidel Castro, que participa en la revolución y después permanece en el poder. Camilo Cienfuegos, que participa y él es el mártir. Y el Che, que sí, digamos, está en la primera etapa de la Revolución Cubana y después muere en Bolivia, ¿sí? Y entonces son tres tipos de héroes, ¿sí? Además de otros que participan también desde el movimiento 26 de julio, pero que no alcanzan ese reconocimiento público, ¿sí? Y por otro lado, otra categoría en este proceso sería el de las mujeres. Ajá. Poco se habla de las mujeres que participan en la Revolución Cubana y en otros movimientos sociales, ¿no? Pareciera ser que su papel es secundario, cuando no es así, es decir, el discurso así se ha construido. Y retomando otro aspecto del tema anterior, el Che Guevara, la figura del Che Guevara, toda su historia, su tradición, también es algo que se toma por los grupos hegemónicos, es decir, el Che de ser un símbolo revolucionario, pues se convierte en un artículo de consumo, Sí. ¿no? Hay una gran mercadotecnia alrededor del Che y también se piensa mucho que, digamos, los herederos del Che, los herederos de Fidel Castro, ¿sí? Tienen que jugar un papel acorde con la figura, ¿no? Entonces, ahí también ese es otro problema, ¿no? En el caso de los herederos de Camilo Cienfuegos, por ejemplo, pues no se habla, ¿no? Y te digo, Antonio López de Santana Sí, también fue un militar, sí. entonces él fue un buen militar, es decir, era un buen estratega. Eh, una vez que se termina el proceso de la insurgencia, digamos, se establece la Primera República y hacia 1829 los españoles intentan reconquistar México. Entonces mandan unas tropas a Tampico, repito, en 1829, y Antonio López de Santana, con un pelotón del ejército mexicano, los va a enfrentar y logra derrotarlos. Entonces, el presidente recibe la noticia, él está en un teatro, sale a las calles, se tocan las campanas, se hace una gran fiesta popular y entonces ahí empieza a gestarse una historia poco conocida, que es la historia del héroe de Tampico. Perdón, el héroe de Tampico, que es Antonio López de Santana. Desde las primeras crónicas de este acontecimiento,
de cómo se recibe la noticia y cómo se celebra, se habla de que los mexicanos están unidos, ¿sí? Hay unas crónicas que dicen que el tendero sale y abraza a su, a su cliente, que Como la todos fiesta, hacen una gran fiesta. como la Que, canción de Serrat de la fiesta, ¿no? sí, exacto. Entonces ahí, digamos, lo que significa, en primer lugar, la figura de Santana es que después de una época de conflictos que no terminan con la declaración de independencia ni con la instauración de la república, lo que se anhela es la armonía social, la reconciliación entre los mexicanos. Ajá. Y entonces Santana puede ser esta figura que hable de que favorezca pues la reconciliación. Sí. Después llegan las banderas que fueron arrebatadas a los españoles en la contienda y se hace una gran fiesta. Y otra vez se celebra Santana, ¿no? Y posteriormente, a lo largo de los años, Santana, como sabemos, se convirtió en presidente de la República en varias ocasiones y entonces cada vez que Santana llegaba a la presidencia se organizaba una gran fiesta, una gran celebración. Esto también tiene que ver con lo que hablábamos un poco en la sesión anterior, que es el asunto de la fiesta, pero la fiesta oficial, ¿sí? En aquel tiempo se llegaba bueno, desde la época colonial los virreyes llegaban por Veracruz, recorrían todo el territorio y eran recibidos en lo que actualmente es el Peñón de los Baños, cerca del aeropuerto, y de ahí llegaban a la Ciudad de México, entraban por la Basílica de Guadalupe, caminaban por lo que hoy es la calzada, después por la calle de Brasil, y justo ahí en el Templo de la Inquisición se levantaba un arco monumental que significaba que ellos habían entrado a la ciudad, llegaban al Zócalo, recorrían el Zócalo, entraban a Palacio Nacional y seguía esta fiesta, ¿no? En Palacio Nacional pues había un banquete, había una salutación, digamos, de los grupos en el poder, mientras el pueblo pues estaba en el Zócalo, en las calles, en sus casas, La justo verbena. lo que tú decías, un carnaval político, ¿no? Sí. En algunos casos, pues se notaba mucho la diferencia porque mientras unos estaban comiendo con el virrey y después con el presidente o con el líder como Santana en un banquete, otros pues estaban consumiendo en los puestos callejeros, si tenían suerte y la ceremonia lo incluía, pues desde el balcón presidencial se arrojaban monedas, Saludaban. ¿no? Y saludaban, pues entonces era un gran orgullo. Y Sí. Santana supo muy bien administrar esta cuestión de la aceptación social, de las fiestas populares en su honor. Y no estuvo solo, él tuvo un secretario que se llamó José María Tornel. Entonces Tornel escribió parte de los discursos donde se exaltaba a Santana, ¿sí? Y te digo, mientras él estuvo en el poder, eh, se le recibió con funciones de teatro y después se recordó el triunfo de Tampico en funciones teatrales en las cuales se presentaban poemas, se presentaban algunas piezas dramáticas donde el protagonista principal era Antonio López de Santana, que muy hábilmente también eh, manifestaba que estaba muy cansado, que estaba un poco enfermo, que no podía acudir a la ceremonia. Y entonces eso, pues le daba mayor lustre, ¿no? Es decir, el pobre hace tanto por la República que ni siquiera tiene tiempo de festejar, ¿no? Entonces, pues festejémoslo nosotros, ¿no? Era un poco la lectura que se puede hacer a la distancia. Sí. Oye, qué interesante, pues, porque efectivamente llevaba, digamos,
platicando o ligando las dos charlas de manera muy natural, pues estamos hablando de lo fantástico. Y en ese Sí, sentido, ahí en la fiesta es donde se encuentra lo fantástico, donde se rompen las barreras. De hace rato platicábamos de la realidad y de la fantasía, de la imaginación, donde pasan cosas excepcionales, ¿no? Citábamos así rápidamente la canción de Serrat, porque es en la fiesta donde no hay normas, donde no hay reglas, ¿no? ujú, Donde puedes hacer, y tú me decías el carnaval, y es ahí donde se exalta la figura de Santana como este hombre fantástico que lucha por la nueva república, por el nuevo país, pues por la nueva nación, y donde pues casi se tira al piso y dice, pues yo soy, híjole, me he sacrificado un buen por ustedes, cabrón, ¿no? sí, Los mando a saludar, gracias por, por, por la fiesta, y es muy padre pues cómo se van mezclando, digamos, estas figuras simbólicas y quizá metafóricas del espacio de lo fantástico. ¿Cómo ves, Miguel, no? O sea, el sí, asunto de esta imaginación que se conforma más bien esta imaginación colectiva ujú, en la fiesta, ¿no? Y a final de cuentas sí, volvemos a caer en este mismo espacio en el caso de Santana. Es decir, eh, Santana llevado o exaltado pues a casi a un personaje mítico, ¿no? En un primer sí, momento. sí, mira, se ha estudiado mucho la figura de los reyes, ¿sí? Que ellos pues tienen el poder absoluto, es decir, políticamente concentran el poder, pero además tienen de origen eh, atributos personales. Es decir, un rey es protector de sus vasallos, en sentido amplio es un buen padre, Ándale. eh, entonces es bondadoso, ¿sí? El rey por naturaleza es amoroso, no solamente ama a sus hijos o a sus súbditos, sino que los súbditos lo aman a él. Es justo, ¿sí? Porque imparte la justicia, válgase la redundancia, es protector de la ciencia y de las artes, ¿sí? Es un buen administrador, es un estratega militar, ¿sí? Y entonces Es Dios, es Dios. todas estas cualidades le vienen porque justo el poder es un poder divino, es un poder que le ha concedido. Si hay una figura humana parecida o cercana a Dios, pues justo es la del monarca. El rey. Entonces, toda esta parafernalia y todas estas nociones, después se trasladan a los líderes militares. Y Santana, en la épica, digamos, en las composiciones, en los poemas, en las novelas, en las leyendas, ¿sí? A partir de estos medios conjugados en la fiesta, ¿sí? Santana se convierte en algo muy parecido a un monarca, es decir, es un Tocado por Dios, casi, casi. sí, sí, sí. Digamos, es un gobernante todopoderoso que reúne las cualidades, ¿no?, más deseables en los hombres, porque además es otra cosa, él se convierte en un ejemplo para los súbditos. No podemos aspirar a ser como Santana, se decía, pero sí podemos aspirar a parecernos a él, ¿sí? Entonces, algo que igual se sabe poco es que Santana lanza la convocatoria para escribir el himno nacional mexicano y muchas de las composiciones de entonces, esto es en 1854, Yo me imagino, es, hablaban de él. están dedicadas a Santana, ¿sí? Y actualmente una de las estrofas del himno nacional mexicano que han sido descartadas, es decir, se han quitado, por decirlo simplemente, es una pues que está dedicada a Santana, ¿sí? Así se habla de él como el héroe inmortal, ¿sí? Ahora, Pero dice así Santana, el héroe inmortal, o, sí, o sí, nomás habla metafóricamente de él.
No, sí, mira, yo los invito a que busquen. Yo no lo tengo a la mano, no lo tengo aquí. Ya, este trabajo yo lo entregué hace tiempo y espero que se publique pronto como libro electrónico. Pero bueno, independientemente de eso, yo recuerdo que la estrofa se dice: el héroe inmortal de Zempoala, Ay, cabrón. ¿sí? Es decir, aludiendo a su lugar de origen. Sí. Entonces, si ustedes en este momento o después, cuando lo consideren, buscan la estrofa del himno nacional mexicano dedicada a Santana, pues van a comprobar lo que les estoy mencionando ahorita, ¿no? Hace tiempo se celebraron los 150 años del himno nacional mexicano y se realizó una función donde se presentaron las distintas composiciones que participan en el concurso para escoger el himno nacional. Y entonces ahí se publica un libro donde vienen las cartas, las dedicatorias a Santana y donde viene esta versión completa del himno nacional mexicano. Insisto, ya no se canta, ¿no? Se fue quitado, pero estaba dedicado a él. Y otra cosa que tampoco se sabe, otro tema, mejor dicho, es que el himno nacional mexicano no es el único. En esa época se componían una gran cantidad de himnos para los presidentes, para los militares, para los funcionarios públicos. Nosotros ahora conocemos himnos o valses o composiciones del siglo XIX dedicadas a algunas mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, otro personaje que también recibió muchos elogios a través de composiciones musicales fue la segunda esposa de Porfirio Díaz, que se llamó Carmen Romero Rubio de Díaz. Entonces hay muchos himnos, algunos solo tienen música, pero otros tienen letra, también poemas, de repente improvisaciones, ¿sí? Entonces, la figura de Santana se construye, la figura heroica, quiero decir, se construye desde 1829, en que él derrota a los españoles, hasta 1855, cuando abandona definitivamente la capital de la República, ya no vuelve a gobernar. Entonces, entre 29 y 55 es la etapa heroica de Santana. Sí, ya pasó la guerra del 47, ya volvió a gobernar, pero en 55 se va y ya definitivamente empieza la parte donde se convierte en villano. Yo creo que Santana todavía no llegaba a su hacienda de Veracruz, cuando en la Ciudad de México ya se estaban publicando los poemas en su contra, Ya le ¿no? estaban mentando la madre. Sí, ¿no? Eh, Igual, no recuerdo bien, decía una, Santana quiere su corona y se la vamos a hacer de palo, ¿sí? Aludiendo a que Santana también perdió una pierna y bueno, pues él traía su prótesis que se llama ahora, ¿no? Pero ya después cuando Santana, digamos, lo menos ofensivo era que, pues que quería su corona y que se le iban a hacer de palo, o que quería su corona y se la iban a hacer de bronce, ¿no? O de metales así. Pero también se hablaba de Santana como, como el hijo del diablo, como el aborto del infierno, es decir, una serie de calificativos así que, ¿no? Y no solamente Santana, también otros personajes que lo acompañaban, ¿sí? Ahora, en este aspecto, también algunos poetas, si Santana estaba en el poder, pues le cantaban a Santana, Santana era derrotado, se iba a su hacienda, llegaba un nuevo presidente y los mismos poetas le cantaban a ese presidente, ¿no? Entonces el cambio de un partido político a otro, digo, si le suena familiar, Es casualidad. ¿no? Oye, fíjate que me hiciste pensar cuando decías lo de Zempoala,
cómo quizá un poco el éxito de estos personajes como Santana y Porfirio Díaz, que son casi muy paralelos, muy similares, pues hay algunas similitudes entre ambos, es hasta el origen, pues un origen popular, militar, ¿no? De pueblo, digamos, de pueblo, o sea, son populares en el sentido estricto de la palabra, casi como Benito Juárez, nada más que el asunto de Benito Juárez es otra historia, ¿no? No termina siendo el villano. Pero en el caso de estos dos personajes, pues son dos personajes. Estoy pensando en Benito Juárez porque también es la mítica historia del pueblerino que fue casi como el sueño mexicano, ¿no? Sí, Y de los sí, tres pues, personajes son en ese sentido muy carismáticos por este origen popular, ¿no? sí, mira, la historia del niño que tocaba la flauta y que se quedó dormido y se le perdieron los borreguitos y tuvo que venir a la Ciudad de México y aquí se convirtió en presidente de la República, ¿no? Sí, 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 no, no. Hay muchas ilustraciones donde aparece, por un lado, Porfirio Díaz, después es una especie de árbol genealógico, ¿sí? Está Porfirio Díaz, después Benito Juárez y después Cuauhtémoc, ¿sí? En el caso de Santana, solo aparece Santana y ligado también a Cuauhtémoc, ¿sí? Entonces, las raíces van hacia lo prehispánico. En la historia tradicional, digamos, con toda la grandeza y toda la magnificencia de Moctezuma, cuyo penacho todavía quieren recuperar, ¿no? Que es otra historia, ¿no? Pero digamos, tradicionalmente Moctezuma recibió a Hernán Cortés, le dio algunas joyas, ¿no? Y se dice que tenía la intención de que Cortés se regresara, ¿no? Pero si Moctezuma ni siquiera sabía de dónde venía Cortés, ¿no? O sea, pero bueno, Moctezuma entonces tradicionalmente puede ser o es pensado como aquel que les abre las puertas a los españoles. Como el villanón, sí. No pone resistencia, ¿no? Mientras que Cuauhtémoc es la figura esta heroica que los enfrenta, ¿sí? Y es el militar, es el primer militar que defiende a la patria, ¿sí? Así se concibe desde el siglo XIX, ¿sí? Sí, digamos, es Cuando el los, padre Cuauhtémoc. Cuando tú dices Cuauhtémoc, dije, el padre Cuauhtémoc, pues es casi el padre original de la patria, cabrón, efectivamente. sí, o sea, en la historia que se construye en el siglo XIX, se plantean ese problema, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las raíces de los mexicanos? Como acaban de ser derrotados los españoles, entonces los liberales dicen, no, no, nosotros no venimos de los españoles, no tenemos que ver con ellos nos conquistaron, estuvimos 300 años en una época oscura, entonces nuestra raíz es indígena. En la raíz indígena, ¿de con quién nos podemos identificar? ¿Con Moctezuma que le abre las puertas a Cortés? ¿O con Cuauhtémoc que lo enfrenta con el guerrero valeroso que muere atormentado y que le queman los pies, etcétera, ¿no? Entonces, para la historia patria resulta más conveniente la figura de Cuauhtémoc, Claro. ¿sí? Entonces, te digo, el árbol genealógico sería Cuauhtémoc Santana, Cuauhtémoc Benito Juárez, Porfirio Díaz, cuando además estos últimos tres tienen una raíz indígena. Nosotros somos indígenas, ¿sí? Cuando igual, si tengo contacto directo, les pregunto, levanten la mano los que se identifiquen con los españoles, los que se consideren españoles. Y pues nadie la levanta, ¿no? Ahora levanten la mano los que se consideren indígenas, ¿no? Los que sean orgullosamente indios. Indios, ¿no? Indígenas a lo mejor todavía lo dudas, pero indio, pues dices, a huevo, yo soy indio. Sí, yo soy indio, ¿no?
Yo la levanto a la mitad porque pues, yo me considero más mestizo, pero sí, lo he dicho públicamente y pues me apedrean, ¿no? Pero Manches. pues esa es la verdad, o sea, en el siglo XIX, al final de cuentas, la historia reconoce el mestizaje en una obra que se llama México a través de los siglos, que justo se escribe en la época de Porfirio Díaz y después se escribe otra que se llama México, su evolución social. Entonces ahí ya se condensa, por fin hay una reconciliación entre lo español y lo indígena, ¿sí? Pero ya digamos a lo largo del siglo XX, según el grupo político en el poder, este mestizaje lo va moldeando, o bien puede recurrir otra vez al tema el indigenismo, pues, ¿no? De la raíz indígena. No, no tenemos nada que ver con los españoles, ¿sí? Insisto, depende ya del régimen. Claro. Pero volviendo a Santana, Santana es reconocido como una liga directa con Cuauhtémoc, con la defensa de la patria. Sí, que es lo interesante también de este personaje mítico de las canciones, que decías, pues, ¿no? De estas especie como de juglares que están contando la historia del héroe de Tampico. Qué raro. Sí, Yo que conozco bien Tampico, pues, y bueno, no muy bien, pero viví en Tampico un rato, conozco, no sabía porque no hay ni calles que aunque se llamen Santana, ¿no? O López. pues mira, yo anduve preguntando a varios tampiqueños que si había un monumento No, no. o restos de un monumento de Tampico. Y entonces, pues nadie, porque sí existieron, pero fueron derribados. Ahora, cuando tú hablas de las canciones, ¿sí? Eh, si nosotros consultamos el libro este del aniversario del himno nacional o vamos al archivo y leemos las composiciones musicales de la época, nos vamos a dar cuenta, al momento en que tú la vas leyendo, de repente así, de manera subconsciente, empiezas a asociarla con con la música del himno nacional y entonces se convierte en una tonada popular, ¿sí? Y de repente ya después te das cuenta que la letra embona perfectamente con la tonada. Y entonces ahí nos encontramos con otro aspecto, que es el asunto de la transmisión de valores, de normas de conducta, de principios políticos, a través de la música y a través de las tonadas. El caso más conocido para nosotros es el de Adiós Mamá Carlota, Ajá. ¿sí? Adiós Mamá Carlota se va actualizando, se le puede cambiar la letra tranquilamente, ¿no? O por ejemplo La Cucaracha, ¿sí? La cucaracha la podemos adaptar a la guerra de la conquista, a la guerra insurgente, hasta la actualidad, A la ¿no? Es revolución, decir, es en el espacio que uno más o menos la ubica, ¿no? sí, más adelante igual va a continuar adaptándose, ¿no? Entonces, un tema que tampoco se ha trabajado es el asunto de la música, ¿sí? De cómo hay ciertas tonadas. Y entonces, para un pueblo que no sabe leer y escribir, es muy importante la transmisión a través de la música, que Sí. ellos reconozcan esta tonada y que le den un sentido. En los ejércitos se cantaba, ¿sí? Esta imagen ya después de la revolución, donde están en la noche y que alguien está tocando la armónica y la guitarra, Pero ¿no? gata, cabrón, con Sí, Pancho Villa y sus dos viejos a la orilla. sí, sale el tequila y de repente aparece Pedro Infante o Jorge Negrete, ¿no? Este, pues corresponde en cierta medida a una realidad que era el asunto de las tonadas, ¿no? Desde que Napoleón invade la península ibérica
y atenta contra la monarquía hasta la fecha, pues son tonadas, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, en una marcha, en una manifestación, ¿no? Actualmente el feminismo tiene canciones, ¿no? Lo Es toma. decir, tiene una tonada que se va adaptando a las circunstancias, ¿no? Desafortunadamente, pues son temas de mujeres desaparecidas, de mujeres muertas, es decir, son temas trágicos o bien pueden ser también temas festivos, pero con esta tonada que nos permite otra vez, volviendo al tema de la memoria colectiva, ¿no? Y no, no hay que olvidar que así también fue como se hizo, digamos, la conquista religiosa, pues, ¿no? Sí, Se evangelizó, ¿no? A través de sí, sí, sí. las canciones, Ajá. del teatro, O, ¿no? De sí, expresiones o artísticas, digamos, ¿no? volviendo un poco a lo que tú decías al principio del Che, pues toda la música de la Revolución Cubana y su influencia en América Latina, digamos, la influencia musical, la influencia artística, ¿sí? Más allá de los grupos guerrilleros y los movimientos sociales, es decir, es algo que es parte de un proceso histórico, ¿no? Probablemente la figura del Che se puede destellir un poco o un mucho, no lo sabemos, pero, por ejemplo, la música dedicada al Che, pues está ahí, ¿no? Como un testimonio de una concepción distinta. Entonces, volviendo al tema de Santana, a Santana le compusieron muchísimos himnos donde se exaltaban sus cualidades, tanto militares como personales. Y también otra parte importante es la figura femenina. Antonio López de Santana tiene una esposa que fallece, inmediatamente se casa con otra que se llama Dolores Tosta de Santana, y entonces cuando tú ves las composiciones y hay varias pinturas dedicadas a ella, cuando tú la observas y cuando lees lo que le componen, eh, te enfrentas a la imagen de una reina, de una soberana, de la reina madre, es decir, esas cualidades que los compositores ven en Dolores Tosta son deseables para las mujeres mexicanas, ¿no? Y entonces es algo parecido, y repito, Dolores está en un segundo plano, pero juega un papel fundamental, es el papel tradicional de las mujeres, es decir, es una buena hija, es una buena esposa y es una buena madre. Sí, ¿Sí? Y entonces va a cuidar a sus papás, va a cuidar a sus maridos y va a cuidar a sus hijos, a los ciudadanos. ¿no? Y después ella también es una encarnación, digamos, a escala de lo que es la patria. O sea, al final de cuentas también la patria es una figura femenina que igual, ¿no? Igual en el discurso feminista, por el discurso patriarcal, pues pasa a un segundo término y justo tiene los valores atribuidos a la mujer, A la madre. a la madre, sí. Y para la época y para muchos son valores naturales, valores, ¿cómo te diré? Innegables, que no se pueden cuestionar. Claro. Pero entonces de ahí el valor también del estudio de cómo se van conformando estas categorías de héroes, heroínas y esta figura de la patria, ¿no? Te digo, se aplica incluso a, hacia adelante y hacia atrás, por decirlo, ¿no? Es decir, cuando nos plantean que Cuauhtémoc fue el primer defensor de la patria, nosotros decimos, pero ¿cuál patria? Si el concepto de patria Ándale, sí, no. se está forjando, Sí, ¿sí? Entonces nosotros lo aplicamos retrospectivamente. Cuando nosotros escuchamos aquello de un soldado en cada hijo te dio, pues nosotros decimos, pues nosotros somos los actuales soldados que debemos defender
a nuestra A la patria. madre, cabrón, a la madre patria, ¿no? Como el Sí, héroe defendió a la madre patria de los españoles de la Reconquista allí en Tampico, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces resulta que pues nosotros no nos tenemos que pelear porque somos hijos, ¿no? Es decir, somos mexicanos, tenemos lazos fraternos y una serie de principios políticos que nos unen. Y ahí es donde también cobra mucho sentido algo que se llama la historia patria. Es decir, aquella historia que nos habla de los rasgos que compartimos los mexicanos. Y nosotros decimos, pero ¿cuáles mexicanos? ¿De qué mexicanos estamos hablando? ¿De No, qué grupo social, no? y si te atreves a decir eso, eres una apátrida, es decir, un desmadrado, cabrón, ¿no? Sí, Que no tienes madre, o sea, digamos, como un huérfano, que no tienes esta posibilidad de compartir los lazos que comparten los, los hijos de la patria, sí, pues te conviertes en traidor. en traidor, Sí, de patrias, cabrón, como Santana, ¿no? como Santana, y no hay peor que eso. Y, o sea, es vender a tu madre, cabrón, ¿no? Sí, sí, yo digo que habría que repensar la cultura española y ni siquiera la herencia de la cultura española, el intercambio de la cultura española y la cultura antes de la llegada de los españoles, pues entonces soy un malinchista, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estoy reconociendo cierto valor a lo hispánico. Cuando los mismos españoles pues fueron conquistados 7 siglos por los árabes, ¿no? O sea, no son españoles puros, Puros, sí, no hay una pureza, ¿no? ¿no? Hay este intercambio cultural, no solamente a nivel de países, sino al interno. O sea, también algo que nos ayuda mucho en la actualidad a repensar la historia es el asunto de la diversidad, ¿sí? El respeto a la diversidad y a la pluralidad, ¿sí? Cuando yo digo, pues, ¿cuál patria y cuáles hijos de la patria? Pues estoy pensando en la diversidad y en la pluralidad, ¿no? Ajá. Sí, Otra vez volviendo que a no hay, los que temas, no hay unos hijos homogéneos, pues, ¿no? Que no es una nación homogénea. en el discurso, en el discurso es lo que se En pretende, el discurso oficial, sí, el imaginario es ¿sí? todos somos raza de bronce, cabrón, ¿no? Sí, entonces te digo, pensando primero, por qué este concepto de lo homogéneo? ¿Qué hay detrás de eso, no? ¿Cuál es la intención? Sí, al principio yo te decía, Santana puede ser un factor de unión. Si nosotros nos reconocemos como hijos y reconocemos nuestros rasgos comunes por encima de todo, entonces, pues pueden limarse las diferencias sociales y puede aspirarse a crear una sociedad que progrese, ¿sí? Que vaya hacia adelante, pero donde cada quien conserve su nivel social, su estatus, ¿no? Es decir, yo como obrero, pues me quedo en mi lugar de obrero porque es el lugar que me corresponde. No puedo aspirar, no puedo enfrentarme a mi hermano de otra clase social, a mi compatriota, ¿no? De ahí la importancia de la historia política y de esta construcción de la historia patria también, ¿sí? Y de estos personajes que la condensan, el héroe y el villano. ¿Qué utilidad tenía la figura de Santana como villano? No, ¿Para qué sirvió en 1829 y para qué nos sirve en el 2021? no, sin duda que juega un papel, digamos, necesario para su alter ego, héroe, Uh -huh. necesita del villano, pues, ¿no? Y necesitaba convertirse Santana en un villano para que existiera alguien que juegue el papel contrario de héroe. Sin duda, pues, si no hubiera sido Santana, hubiera sido otro el que tendría que jugar el papel de héroe y de esa forma construir en el imaginario esto que Uh -huh. venimos diciendo, pues, de la de que tenemos que compartir de una nación homogénea, pues, ¿no? De Sí, ciudadanos homogéneos. sí, Oye, y un digamos, poco
un poco de lo que tú hablabas con Foucault, eh, cómo Santana es parte de un engranaje de un discurso de poder y de control político Ajá. en diferentes épocas, ¿no? Es decir, Santana sería un engranaje que se puede meter en una máquina en un tiempo, digamos de 1829 a 55, En un producto, ¿no? ajá, con un periodo intermedio en 47, que es cuando se pierde el territorio, y después cómo sirve para otros fines después, ¿sí? Cómo hay un cambio, a qué obedece ese cambio, qué es lo que se está buscando, y finalmente quiénes son los que operan ese cambio, ¿sí? Para eso nos serviría repensar la figura de Santana, ¿no? Tal vez adelantándome un poco a las conclusiones, sería eso, ¿no? Repensar un poco las figuras de los héroes y tratar de humanizarlos, ¿sí? Es decir, ver a un héroe en un aspecto humano. Desmitificarlo, ¿no? Ajá, Quitarle esa aura ahora sí, ideal. ahora está de moda destruir los monumentos, pero antes de destruirlos y de que se nos olvide quiénes estaban ahí, habría que invitarlos amablemente a que bajen y que platiquemos con ellos y que tengan un carácter humano, ¿no? Pues hay muchos chismes y muchas anécdotas de los héroes, pues, pero también hay rasgos que los muestran como seres humanos con errores, ¿no? Difícilmente se puede aceptar que alguien cometa un error, ¿no? Y que a muchas de las acciones que hicieron pues están enmarcadas en un contexto, cabrón, ¿no? En un contexto, sí, digamos, donde pues, estás en guerra, ni modo que te pongas buena onda, pues, ¿no? sí, Por ¿no? Y además que los héroes no están solos, ¿no? Hemos hablado de personas que condensan de alguna manera, pero te decía, Santana tuvo a Tornel, cuando empezamos con lo de la Revolución Cubana, pues también hay un grupo, ¿no? El movimiento 26 de julio. El mismo Che, cuando estuvo en Bolivia, pues estuvo acompañado de guerrilleros de ese lugar y de otros, ¿no? Ujú. Tania la guerrillera, no sé, Inti Peredo, personajes de los que se sabe poco, ¿no? Pero, por ejemplo, en Bolivia, pues estuvieron los hermanos Peredo, que eran tres campesinos que se unen a la guerrilla, ¿no? Y poco se habla de ellos, ¿sí? Y también del otro lado se habla de Gary Prado, el que mata al Che, pero no se habla del engranaje del que forma parte Gary Prado. Y Claro. no es quitarle culpas o exonerarlo, sino es tratar de comprenderlo desde otra perspectiva, ¿no? Sí, más que juzgarlo, tratar de explicar por qué actúa así y como tú dices, explicar el contexto, tratar de comprender el contexto y ver qué parte de ese contexto eh, subsiste hasta nuestros días. Donde efectivamente estamos, digamos, reconociendo a partir de la historia, en esta cápsula y en la anterior, estamos reconstruyendo la historia para vernos nosotros, ¿no? Para vernos, Sí, para entendernos nosotros como parte de ese antecedente, digamos, ¿no? Yo decía hace sí, rato de cómo me conformé como un sujeto social a partir de esta vivencia con estos personajes mágicos y sin duda que también estamos construidos como sujetos sociales a partir de la mítica historia que tenemos de la patria, ¿no? sí, sí, hay otro planteamiento que señala que cada sociedad produce nuevas preguntas o se plantea nuevas interrogantes y entonces recurre a la historia para tratar de resolverlas, ¿no? Sí. Y entonces esa es la intención, revisar la historia en búsqueda de respuestas. Pues sí, digamos, de lo que está escrito, ¿no? Por el hombre para entender Ujú. justo al hombre, porque yo creo que Sí, también, pues sigue siendo válido mantener las interrogantes, ¿no? Si no encontrar respuestas, porque hace rato decías, si me quieren caer bien, porque sí, efectivamente, a quien le vas a creer es al cura, ¿no? ujú. A nosotros no nos tienen por qué creer, cao, ¿no?
de Pues sí, lo que hacemos, pues, porque es siempre tener la interrogante de que las cosas y la historia puede ser contada de una forma distinta, y que no está acabada, digamos, ¿no? La historia de Santana no está acabada, tú encontraste una versión distinta de la historia que conocíamos de Santana, pero indudablemente que hay otras historias que contar de Santana y no significa que la que tú contaste o la que sabíamos sean incorrectas, sino simplemente es una que nos ha escarbado, pues, ¿no? Y que no nos ha sí. permitido entender la historia de México a partir de esa historia que no conocemos de Santana. Y la última pregunta, Miguel, de qué, digamos, esta versión de Santana, esta versión de Santana, el héroe, eh, ¿cómo construye o de qué nos sirve, pues, para la historia nacional? Mira, hay un historiador que se llama William Fowler, que él dice, bueno, los mexicanos culpan a Santana. Santana es el traidor, Santana perdió, Santana, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y estaba solo Santana? No, pareciera que es la justificación, ¿no? O sea, es la posibilidad de tener un chivo expiatorio y echarle la culpa de todos nuestros males a ese caón. Sí, o sea, mira, hay una composición de Bertolt Brecht que se llama Preguntas de un obrero que lee y dice, por ejemplo, ¿quién construyó Tebas? ¿Sí? Y se da el nombre del gobernante, ¿no? Y dice, bueno, ¿y él lo hizo solo? ¿Quién perdió la guerra? Y se da el nombre del militar derrotado. Y dice, él iba solo, y entonces aquí la pregunta está, o digamos, el cuestionamiento es, ¿quiénes hacen la historia? Ajá. ¿Sí? ¿Quiénes la construyen? Y repito, ¿no? ¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros ante la historia? ¿Sí? La intención de todo esto es cuestionar la historia, plantearse nuevas preguntas, nuevas interpretaciones. Y yo insisto, o sea, no me crean nada de lo que les he dicho. Formulen sus propias preguntas, realicen sus propias investigaciones y así nosotros creamos esta diversidad, ¿no? Actualmente ya no se habla de la historia, sino de las historias en plural, ¿sí? De una conjunción de intereses y de interpretaciones. Entonces, la intención es un poco esa, reflexionar acerca del pasado para encontrar respuestas, ¿no? Te digo que de pronto resulta complicado porque también hay posiciones muy radicales, ¿no? Pero Sí, la invitación es esa, ¿no? A reflexionar, a dudar y a buscar las respuestas, ¿no? sí, porque, Ah, digamos, haciendo una figura retórica de esto, es como el personaje se convierte en un actor, en una historia, si fuera una novela, digamos, la historia, donde el que está escribiendo le está dando sus propias características a ese actor, ¿no? sí, Y pasó de ser el personaje heroico o un actor heroico a tener cualidades, el personaje de héroe, ¿no? ujú, Decíamos de Dios casi, de tocado, de iluminado, y el que está escribiendo la historia, pues dice, pues ahora yo decido que este canijo va a terminar siendo pues un aborto del infierno, ¿no? sí, Pues ya es un exceso, cabrón, ¿no? Que te aborte el sí, infierno, que te corran por eres sí, no, demasiado malo, pero cabrón. mira, algo que nosotros, bueno, que ya no alcanzo a plantear, es que Antonio López de Santana fue un gran impulsor del teatro. Él decretó un reglamento en 1853 que desde mi punto de vista es el reglamento más completo para el fomento del teatro en México. Oye, ¿y por Él, qué? Digamos, perdón que te interrumpa, porque ahí te decía, estaba yo pensando hace rato, quizá una de las desventajas de Santana es que no tiene la posibilidad de construir como sí lo tiene Porfirio Díaz. Cuando hablábamos de Tampico, la aduana, si mal no recuerdo, si no me equivoco, la aduana de Tampico, es decir, donde está el puerto,
es construida por Porfirio Díaz. Entonces, Sí, siempre, Porfirio Díaz es un hijo de la chingada, pero construyó esta cosa, construyó el sí, momento de la revolución, puso las vías, ¿no? Y hay una forma como de reconocer a Porfirio Díaz en algo, ¿no? sí. Pero Santana no. Pero creo que Santana tiene más una visión artística, por lo que dices, una visión más ¿cómo se llama? Hedónica, ¿no? Está como, es Ujú. como pues más inclinado a las artes y no tanto a la infraestructura. ¿Es cierto Sí, esto o estoy interpretándolo sí. mal? Mira, Santana construyó, bueno, Santana apoyó a Francisco Arbeu para que construyera un gran teatro. Justamente se llamó Gran Teatro de Santana. Cuando Santana se va, deja el poder, se le llama Gran Teatro Nacional. Cuando llega Maximiliano se le llama Gran Teatro Imperial. Ya después, cuando Santana se va definitivamente, se le queda el nombre de el Gran Teatro Nacional. Termina siendo el gran teatro tricolor del PRI, cabrón, ¿no? Ándale, no, no, espérame, se queda el Gran Teatro Nacional estaba en la calle de 5 de Mayo, en el cruce con Bolívar. Para Okay. los que vivan en la Ciudad de México, si ustedes van a la esquina, está la Palestina, que es donde venden maletas y todo. Enfrente de la Palestina hay una placa que dice, aquí estuvo el Gran Teatro Nacional. El Gran Teatro Nacional, Porfirio Díaz decide demolerlo para construir otro Gran Teatro Nacional que finalmente se va, se va a interrumpir su construcción durante 20 años o algo así, y después ese Gran Teatro Nacional se va a inaugurar con el nombre de el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes lo empezó a construir Porfirio Díaz. Entonces, de alguna manera tienes razón, o sea, ya no es el teatro de Porfirio, sino es el teatro ya del nuevo partido político que gobierna. ¿Sí? Pero insisto, Santana fue un gran impulsor del teatro, ¿sí? Y entonces él dicta un reglamento donde quiere apoyar a los dramaturgos, quiere apoyar a los actores, quiere a través de multas obtener fondos para lograr el mantenimiento de los teatros que ya existían. Entonces, Santana apoya a Arbeu. Después Arbeu construye otro teatro, que es el Teatro de Iturbide, que se convierte después en la Cámara de Diputados y que es la actual La asamblea. Cámara de Representantes de la Ciudad de México. Ajá, la Es asamblea. decir, la Asamblea. Ese originalmente era el Teatro de Iturbide. Entonces, Y al ladito el Teatro de la Ciudad, ¿no? Si mal no recuerdo, pues. Si no me ajá, equivoco. sí, eso ya digamos es un teatro particular, pero oficialmente, eh, En esa esquina estaba el teatro. sí, ahora, el gran, digamos, algo que habría que reconocerle a Santana es que Santana sí se convirtió en protector de las artes, porque como el proyecto era formar una sociedad industrial, los artistas quedaban fuera. Durante todo el siglo XIX se peleó para que el arte fuera incorporado a los planes gubernamentales. Y eso no se va a lograr sino hasta en el siglo XX. Sí están ahí, pero no logra consolidarse. Se crean secretarías y el arte va va de la Secretaría de Fomento a la Secretaría de Instrucción Pública, es decir, no se le encuentra un lugar. Y si nosotros pensamos que durante los últimos años, cuando se habla del presupuesto para la cultura, ¿sí? Es uno de los últimos ramos que se trata y es el que tiene el presupuesto menor, cosa que con Santana sí se le puede criticar, que estableció un impuesto para las ventanas y para los perros y para todo eso, pero al mismo tiempo fue un impulsor del teatro.
Santana impulsó el teatro. Entonces, te digo, ese punto se pierde justo porque es la figura del villano. Oye, ¿y por qué, pues, ya hay como un dato curioso, hay una razón por qué pasa, porque es un militar, cabrón? ¿Y cómo pasa de Ujú. ser militar a mecenas? O sea, nada más porque Eh, gustaba, porque era exquisito, ¿qué? Mira, ahí tiene que ver justo lo que te comentaba hace rato. Santana no está solo. Ah, ok, 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 ok. Santana se hace acompañar primero de José María Tornel, y también hay otro personaje muy importante que escribe algunas obras a favor de Santana, que se llama Marco Arronis. Unos dicen Arronis y otros dicen Arronis, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? No se, se Es como escribe, Vázquez con yo lo, S, Vázquez con Z, cabrón. sí lo he encontrado de las dos maneras, ¿no? Entonces, él está ahí, pues, apoyando a Santana, y es un intelectual, pues. Otro personaje también es un español, que ahorita se me fue el nombre, que también, José Miguel Lozada se llama. Unos igual, en el transcurso de la historia se pierde, unos hablan de José Miguel y otros de José Manuel, pero por ejemplo él escribe obras a favor de Santana, apoya al teatro, apoya a la difusión de las artes, forma parte del gabinete de Santana, y él escribe una obra donde humaniza a Miguel Hidalgo, ¿sí? Miguel Hidalgo, el padre de la patria, el líder insurgente, en esta ficción tiene una sobrina que está enamorada de un soldado. Y entonces ves a este anciano que en un conflicto, en un anciano mítico, porque en realidad era un joven, ¿no? Pero ves a este hombre que está en ese conflicto y dice, ¿cómo va a permitir que mi hija ande con un realista, ¿no? Pero eh, Lozada humaniza a Hidalgo. Entonces Santana no está solo, tiene un gabinete que lo apoya, que sabe de arte. El mismo Santana tiene un gran gusto por la ópera. Él conoce la ópera y la disfruta muchísimo, y entonces, digamos, sí tiene una parte culta, Es culto, pues, Santana. es culto, y también se hace rodear de un grupo de intelectuales, Órale. pero sí hay este interés, ¿no? En cambio, por ejemplo, Porfirio Díaz, cuando decide la demolición del Teatro Nacional, él ya está ligado a un grupo de inversionistas que están pensando en otro centro recreativo, que es un centro donde haya un gran parque, juegos, un teatro muy pequeño, atracciones, y si eso no se parece a Six Flags, pues Oye, entonces, no, es interesante cómo están súper avanzados, ¿no, cabrón? O sea, para la época, esa mafia inmobiliaria está muy cabrona, pues, ¿no? O sea, porque está muy grueso, además, pues, que. además, Porfirio Díaz es socio de una empresa norteamericana. Porfirio Díaz y su hijo. Él construye un parque que se llama el Parque Porfirio Díaz, que estuvo en donde está la estatua de Colón, ahí en Reforma, Ajá. donde está el Hotel Fiesta Americana. Sí, 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 sí. Había un lote baldío, no sé si ya habrán construido algo. Estaba En, Valdés es- todavía hace poco. Yo trabajaba en, enfrente. este, Tenía en ese lote baldío, hubo un tiempo en que se colocaron fotografías de lo que fue el Parque Porfirio Díaz. Porfirio Díaz y los empresarios empezaron, lo inauguraron parcialmente, pero fue una empresa que fracasó. Entonces, ellos ya están pensando otra vez en la parte comercial. O sea, ¿para qué les damos cultura y teatro y ópera y todo eso si les podemos dar juegos que ellos lo compren y que sigan tan faltos de instrucción, ¿no? Entonces, ella está pensando más en un parque recreativo. Por eso te digo que si pensamos en Six Flags, pues es un parque recreativo, ¿sí? Y entonces, en 1901, Porfirio Díaz ya estaba pensando en eso, en lo que sería la feria de Chapultepec y otras cosas, ¿no? Y en la Alameda, pues también ya se estaban instalando
lo que era modernísimo en esa época, que eran los caballitos, los columpios, los pasamanos, todo eso va a No, llegar, es el propio parte de la kiosco, modernidad. ¿no? El propio kiosco debe haber sido una cosa pues, muy moderna, pues, ¿no? O sea, ese espacio Sí, para lo que sirve, pues, el kiosco, ¿no? El kiosco está ahí. sí, sí, sí. El Sí, propio, te digo, se trata de comercializar ya este asunto de o digamos, volver la cultura de una cultura así de mero entretenimiento, de distracción, de, sí, en el mejor de los sentidos de juego, pero un juego así, e insisto, alejado de fines artísticos, culturales, ¿no? sí. Entonces sí hay proyectos y te digo, hay intereses comerciales, claro. Santana, volviendo al tema de Santana, Santana apoya a Arbeu, pero por ejemplo Arbeu le ofrece un palco a Santana y entonces en los grandes teatros hay un palco dedicado al presidente de la República. Aunque no vaya el presidente de la República, pero allí está su símbolo, ¿no? Claro, Todavía el Auditorio Nacional tuvo su su palco palco, comercial. ¿sí? Cuando es por ejemplo, los mundiales y los Juegos Olímpicos y todo esto, hay un espacio dentro del estadio dedicado a las autoridades, ¿no? Entonces también hay un juego de intereses. A No, esto es tan Santana apoya la cultura teatral, pero a cambio él recibe un palco. Y no solo él, sino también los gobernantes de la ciudad, los regidores. sí. Nah, bueno, Entonces, te esto digo, es tan mítico como este romano, cabrón, como el Coliseo romano, pues, ¿no? uh-huh. Es tan histórico, pues, como el propio Coliseo romano. Sí, y por eso te digo, todo esto viene a partir de la reflexión, ¿no? Y de preguntarse, pues a partir, o sea, a veces cosas tan banales como por qué hay un Six Flags y por qué hay una feria de Chapultepec, Porque hay una ¿no? alameda, cabrón, ¿no? Que puede ser como, pues un bonito parque, ¿no? Grandote. Sí, sí, por ejemplo, la Alameda fue el primer espacio recreativo que se inaugura en la época de la conquista, casi viene junto con la inauguración del virreinato, es de 1520 y algo, 30 y algo, no recuerdo. Y también se preservó mucho tiempo porque se bardeó, un tiempo estuvo bardeado para que no entraran los vagos y lo afearan, porque era un símbolo de la ciudad, ¿no? Y por ejemplo, en 1520, no, 1530 y algo, se inaugura con un virrey Ruiz de Velasco, con la idea de dar, imagínate, un pulmón a la ciudad, ¿no? Y ya después, más adelante, se defiende como eso, dice, pues es el único lugar que tenemos para respirar aire puro, ¿no? Sí. Para caminar, para hacer ejercicios que van a fortalecer nuestro cuerpo. Entonces, cuando se piensa, por ejemplo, en el fitness y en el gym y en todo eso, puta, pues eso Ya lo, también ya lo tiene. he visto el virrey. Sí, 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 pues el virrey paseaba por ahí a caballo Ya hacía su fitness y ahí. los demás lo admiraban. Chale. Sí, no, ese es otro gran tema, ¿no? El Órale. virrey cuando llegaba paseaba ahí y entonces nadie podía ir en sentido contrario a él. Entonces establecía como una especie de engranaje donde el virrey siempre debería estar al centro y los otros caballeros protegiéndolo, ¿no? Y entonces paseaban los que tenían caballos y carruajes en la Alameda. Ese es otro gran tema que es el asunto de los espacios representativos del poder, del Palacio Nacional a la Alameda, después a Paseo de la Reforma, ¿sí? Y entonces este es un gran circuito donde, digamos, de ahí se hace el desfile militar y todos los desfiles que tú me digas, ¿no? No, y Eh, fíjate lo interesante cómo después se convierten en espacios públicos para allá el pueblo, ¿no? sí, O sea, ya sí, son después apropiados. ya se apropian y se convierten en un, digamos,
se le quita lo sacro a ese espacio, cabrón, ¿no? Lo sacro en el sentido Sí, de que era utilizado por el poder y termina siendo el populacho, como decía hace rato, que no entre los vagos, pero termina sí. siendo ahora efectivamente un espacio, sigue siendo un poco cuidado, ¿no? Pero termina Ujú. siendo tomado por la gente, cabrón, ¿no? Sí, porque digamos, Paseo de la Reforma o esta avenida llega hasta el otro gran palacio, que es el castillo de Chapultepec. Sí, entre el castillo de Chapultepec y la basílica, cabrón. Y esa era la residencia de los virreyes, el castillo. Sí. Sí, la otra es la basílica. Y algo que se sabe poco también es que la basílica se conectaba con otra iglesia, que es la iglesia de San Cristóbal de Catepec. Ah, chinga. Los virreyes cuando llegaban traían recibían el bastón de mando, lo podían recibir en el pueblo de San Cristóbal de Catepec o lo podían recibir en la basílica. Entonces, el virrey que salía partía, digamos, rumbo a Veracruz de estos dos puntos y el virrey que entraba iba hacia el Palacio Virreinal, que es el Palacio Nacional, ¿no? Oye, ¿y por qué la importancia del espacio de ahí de San Cristóbal? Es una cuestión de ruta comercial. Ah, ok, Es decir, la zona de San Cristóbal era una zona agrícola muy importante, igual que la Basílica de Guadalupe. ok. Entonces el virrey llegaba a esa zona porque pues ahí había gobernantes de cierta importancia y A no ver, Miquete. lograron, sí, no lograron moverse hacia otro lado. Desde Puebla hasta el Palacio Nacional se hacía una gran fiesta para el virrey que llegaba, ¿sí? Y entonces, si el pueblo hacía dependiendo del tamaño de la fiesta, de los méritos que se hicieran, ese pueblo podía ir subiendo de categoría. Entonces, por ahí subió mucho San Cristóbal de Catepec. Hace algunos años se remodeló la catedral y entonces se revivió esa historia de cómo algunos virreyes ahí entregaron el bastón de mando. No, y el obispo de San Cristóbal, el que remodeló la iglesia, pues también era del estilo, cabrón, ¿no? Sí, De billete, cabrón, ¿no? sí, pues sí, Influencias políticas y todo, o sea, no es cualquier obispo el de ahí de San Cristóbal, ¿no? sí, Sigue, por eso, en la iglesia sigue quizá manteniendo el estatus, ¿no? sí. Oye, pues qué interesante, cabrón. La verdad es que sí nos hiciste reflexionar mucho sobre el papel de los villanos y los héroes en la historia. Y se van como tejiendo, ¿no? Un entramado ahí de, de elementos históricos y de entender muchísimas cosas del presente, del pasado y de la conformación de la nación. Te agradecemos mucho. ¿Cómo cerramos para concluir? Yo propongo que le cambien el Rodolfo Sigli y que se llame ahora Santana, ¿no? Así concluyo yo como Fernando Marcos. ¿Cómo concluyes tú? Yo concluyo insistiendo, duden de todo lo que les acabo de decir y formen sus propias conclusiones. Y bueno, muchas gracias y espero que les sean útiles todos estos rollos, a veces un poco desilvanados o con saltos y ¿cómo te diré? Como con un cierto desorden, pero es como parte del análisis de cómo nos vamos hacia adelante, hacia atrás, hacia diversos temas, ¿no? Hacia Entonces, luego, ¿no? yo les invito a que vamos a repensar la historia, ¿sí? Y vamos a plantearnos nuevas preguntas. Muchas gracias. Órale, no, muchas gracias a ti. Pues ahí estamos. Esto fue la Bitácora Antropológica número 13, el episodio 13, la segunda parte. Gracias. Hasta luego.